Hay dos cosas muy importantes, chicos, que ustedes deben saber si es que piensan emigrar a Canadá. Y en ese video les voy a explicar la diferencia y la importancia de estos papeles si es que tú piensas tener un estatus legal en Canadá, vivir, trabajar, estudiar e incluso visitar Canadá. Primero que todo, empiezo agradeciendo a todos ustedes por ser parte de esta comunidad y formar parte de este hermoso canal. Y si no estás suscrito, te invito de una vez a que te suscribas al canal para que puedas aprender muchísimo sobre la vida en Canadá, ya que aquí comparto temas de inmigración a este país y también comparto un poco sobre mi vida personal como inmigrante en Canadá. Lo que tengo en mis manos, chicos, ahorita es el pasaporte peruano. Cuando tú emigras a Canadá, y la verdad, si es que piensas viajar a cualquier otro país del mundo, en la mayoría de los casos necesitas un pasaporte vigente. Así que Canadá no es la excepción. Para emigrar a Canadá, primero necesitas tramitar este pasaporte. Si es que tú no tienes pasaporte y nunca has tenido pasaporte, o quizá tienes pasaporte pero ya va a expirar, tienes que tramitar uno nuevo. En nuestro pasaporte, sea la nacionalidad que seas, va a ir estampada en una de estas páginas lo que se llama la visa canadiense, o también como se le denomina la TRV, cuyas siglas significan Temporary Resident Visa. Con la visa estampada en este pasaporte, en el aeropuerto tú vas a poder salir de Canadá e ingresar a Canadá. La visa luce así. Es un papel estampado en una de las páginas de nuestro pasaporte en donde va a incluir la fecha de emisión de tu visa, la fecha de expiración de tu visa, tu estatus, ya sea que vengas como visitante, estudiante o trabajador, tu nombre y apellidos completos. También viene incluido el número de visa, entre otros datos privados. Por eso es que yo no comparto mi visa, porque tiene información personal. Es simplemente un papel que te lo van a estampar en tu pasaporte una vez te aprueben tu aplicación a una visa de turismo, tu aplicación a una visa de trabajo o tu aplicación a una visa de estudios. Y es este documento, chicos, el que ustedes van a presentar en el aeropuerto para poder salir de sus países e ingresar a Canadá. Y después, si es que ustedes quieren visitar sus países otra vez y salir de Canadá, esa visa les va a permitir salir y regresar sin ningún problema. Chicos, si es que planean salir de Canadá por visita a familiares o se van de viaje a algún lugar, recuerden por favor de checar que la visa siga siendo vigente al momento en que ustedes retornan a Canadá. Porque si es que ustedes llegan a salir de Canadá y su visa por alguna razón expira y planean regresar a Canadá sin la visa vigente, lamentablemente no les van a dar acceso a que ustedes ingresen al país. Ahora, chicos, el segundo documento del que yo quiero hablar el día de hoy es del permiso. El permiso, chicos, ya sea de trabajo o de estudios, es un papel así. Es un papel como del tamaño de una hoja jabón. No puedo tampoco mostrar mi información personal, lógicamente, pero ya ven que es un documento del tamaño de una hoja jabón que contiene información personal, y es ese papel el que te va a permitir estudiar legalmente en Canadá o trabajar legalmente en Canadá. Si es que tú viajas solamente con este papel, con el permiso de estudios o de trabajo, y no con una visa vigente, no vas a poder ingresar a Canadá. Porque este papel, chicos, no es una visa. Esto es una visa y esto no es una visa. Estos documentos, chicos, los necesitas tú para tener un estatus legal en Canadá. Y recuerda que ambos documentos tienen propósitos diferentes. Por ejemplo, vienes como estudiante aquí en Canadá y estás aplicando a trabajos part-time y te van a contratar en un trabajo. Lo que te van a pedir es tu permiso de estudios y tu permiso de trabajo. Tú vas a tener que mostrar la hoja, el permiso, no la visa. Pero si tú quieres salir y luego ingresar a Canadá después de un viaje al extranjero, necesitas la visa. Ahora, paréntesis aquí, chicos, hay ocasiones en que no necesitas el permiso de estudios o de trabajo. Por ejemplo, si es que vas a venir como un turista a Canadá, no necesitas este papel, pero necesitas la visa de turista estampada en tu pasaporte de tu nacionalidad. Si vienes a trabajar o a estudiar, sí necesitas un permiso o de estudios o de trabajo, dependiendo de tu caso. Cuando ingreses a Canadá como turista vas a necesitar mostrar tu pasaporte y tu visa, y ya no el permiso. Sin embargo, cuando entras como estudiante o como trabajador, vas a tener que mostrar tanto esta como tu permiso. Vas a mostrar tu pasaporte y tu visa porque legalmente este papel que está aquí en una de las hojas del pasaporte te está permitiendo ingresar a Canadá. El oficial de migraciones va a checar realmente que puedes ingresar al país
y te va a preguntar, ¿a qué vienes al país? Tú vas a decir, vengo a hacer turismo. Ok, perfecto. Solo necesita checar la visa. Te va a decir, aprobado, entra, ingresa. Si es que tú respondes que vienes a Canadá a trabajar o a estudiar, te va a decir, ok, está bien, ahora muéstrame tu permiso. Es ahí donde vas a tener que mostrar este papel, que es el permiso o de estudios o de trabajo, dependiendo de tu caso. Si es que en algún punto del tiempo tú tienes que renovar un permiso de trabajo porque digamos que se te expira tu permiso de estudios y aplicas a una extensión de permiso de estudios o aplicas al Post-Graduation Work Permit o aplicas a un nuevo permiso de trabajo, lo que te van a dar nuevo es un nuevo papel, un nuevo permiso de trabajo con una nueva fecha de expiración que te permite, lógicamente, seguir estudiando o trabajando en Canadá porque has renovado lo que se llama el permiso de trabajo de estudios. Ojo aquí, automáticamente a ti no te renuevan tu visa si es que expira. Entonces, en el escenario en que si tú renuevas permiso de estudios o de trabajo estando dentro de Canadá, recuerda también renovar la visa, porque esta va a expirar junto al otro permiso que acaba de expirar. Entonces, primero lo que haces es renovar tu permiso de estudios o de trabajos estando dentro de Canadá y después no te olvides de renovar tu visa en el pasaporte porque así, si es que planeas salir en el futuro de Canadá y volver a ingresar, esto te va a permitir ingresar al país y eso te va a permitir seguir laborando o estudiando en Canadá. Espero que este video les ayude, les aclare las dudas. Suscríbanse al canal, denle like al video, como siempre dejen sus comentarios o sus dudas aquí en la cajita de comentarios y yo con muchísimo gusto los ayudo. Les dejo todas mis redes sociales aquí abajito en la cajita de descripción de este video para que me sigan en Instagram, me encuentran como Malu Alburquerque, de igual manera en TikTok y en Facebook. Muchas gracias por acompañarme hasta aquí, les mando un besito, cuídense mucho.